Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Grassi. Desde el departamento de análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 67 de la segunda temporada. Y bueno, hoy después de 3 episodios de ausencia, nos acompaña nuevamente el flamante padre de Rafael Tejera. ¿Cómo andás, Ariel? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos, Juan? Hola a todos. Bueno, acá estamos de nuevo. Hemos vuelto. Bueno, espero que esté todo bien, que estemos bien de sueño, que hay que hacer un exhaustivo análisis de la semana, ¿no? Y del Sí, mercado agrícola. sí, encima en estos mercados me voy 2 semanas y pasa de todo. Así que la verdad que, bueno, muy entusiasmado por los nuevos mercados en los que me han recibido también. Bueno, muy bien. Bueno, Ari, si te parece, vamos a hacer el repaso de siempre, de la Ujú. semana, variaciones de precios en Chicago y bueno, los destacados también del mercado local para luego hablar hoy con un invitado muy especial que ya nos ha acompañado en otras ocasiones y siempre es muy interesante escucharlo, ¿sí? Bien. Bueno, comenzando por la semana internacional, tuvimos la verdad que una semana bastante volátil para la soja en Chicago, aunque Ujú. terminó cerrando estable, apenas unos centavitos, $1 arriba contra el viernes pasado. Y los cereales sí, algunas pérdidas, aunque bueno, moderadas, $2 o $3 de pérdidas para maíz y trigo. Entre los destacados de la semana decíamos volatilidad para la soja, sobre todo por la situación entre China y Estados Unidos, del optimismo que veníamos viendo las semanas anteriores, por lo que fue el acuerdo este para retomar compras y la suba de precios que se fue dando. Se conoció la noticia el día lunes de que China está otra vez buscando comprar soja de Brasil, algún embarque para diciembre y algo también para marzo, julio. Entonces hubo ahí como una reacción negativa del mercado y esto como que de alguna manera vuelve a poner condicionamientos a la suba de precios de la soja en Chicago, que más que suba de precios fue, digamos, una recuperación, ¿no? Lo que se vio en la última quincena de octubre. Después, bueno, tengamos en cuenta el contexto, estamos en pleno avance de cosecha de soja, ya tendría que estar prácticamente finalizada o más del 90% seguro. Maíz, seguramente también rondando el 90% o arriba del 80% seguro. Recordemos que no tenemos los avances de cosechas semanales oficiales que publica el USDA, pero bueno, a juzgar un poco por los avances históricos, deberíamos estar más o menos en esos niveles de progreso de cosecha. Sí, En como Brasil ya venimos, estamos. como Sí. venimos, Juan, calculo que tampoco vamos a tener posiblemente reporte mensual de luz, ¿no? Si el gobierno sigue cerrado. Bueno, en teoría estaría saliendo Luzda, sí, el Es- 14 de noviembre. Si mal no vi, estaría publicándose el día 14 de noviembre. Bien, bien, bien. Y bueno, la verdad que una información muy necesaria para actualizar números de producción de Estados Unidos, toda la hoja de balance en general, ¿no? Evaluar un poco la demanda se está estimando, stocks, relación stock-consumo y seguramente si sale Luzda el viernes que viene, alguna corrección de precios ahí veamos. Y bueno, también lo que es posicionamiento de los fondos especulativos, que ya hace varias semanas que no disponemos de datos oficiales. Aunque bueno, deberíamos haber visto algo de compras o por lo menos desarme de posiciones vendidas, sobre todo en soja y maíz, ¿no? En las últimas 2 semanas de octubre. Para completarte el panorama internacional, en Brasil tenemos ya 50% de avance de siembra de soja, 47,1 según CONAB al martes. Apenas algo retrasado respecto a lo normal, pero bueno, la verdad que ninguna amenaza grave ahí, salvo alguna que otra región que tendría algo de sequía, pero bueno, de vuelta nada muy preocupante desde lo climático en Brasil. Y bueno, siembra de maíz de primera, 43% de avance y cosecha de trigo al 51%. En cuanto a trigo, se conoció que China estuvo comprando algo de trigo americano, así que hubo algo ahí de respaldo a precios por ese tema, pero bueno, también hay que considerar que Rusia viene exportando con muy buen dinamismo en estas últimas semanas, entrando ya las cosechas de Australia y Argentina, que comienzan a significar una gran competencia para el mercado FOB, así que bueno, precios de trigo bastante condicionados a nivel mundial. Bien. Bueno, ¿y plano local, Juan? Bueno, plano local, yo creo que una semana que un poco los temas principales van por el lado productivo. Tuvimos lluvias otra vez esta semana, el día martes principalmente y el viernes, muchos lugares recibiendo en los acumulados semanales Ujú. más de 50, 60 milímetros, otros menos, pero bueno, lluvias en lo que fue
todo el área agrícola prácticamente a nivel nacional. En algunos casos, generando un panorama muy alentador para lo que es de cara a las siembras nuevas, digamos, y Ujú. recargando los perfiles de humedad. Sobre todo, Ariel, pensando en estas posibilidades que hay de niña débil, ¿no? Para el verano, así que en buena hora que por lo menos lleguemos con buenas reservas de humedad en los suelos. Y en otras regiones, bueno, como todos sabemos, provincia de Buenos Aires, dificultando aún más los campos que permanecen inundados, así que bueno, esperemos que prontamente esto se solucione de alguna manera por el bien de todos los productores de esas zonas que no la están pasando bien, ¿sí? Pero Ujú. bueno, hablando de escenario productivo, comenzó la siembra de soja, algo demorada en la superficie sembrada a nivel nacional. El año pasado ya estábamos alrededor de 9% a esta altura del año. Ujú. La verdad que las condiciones de humedad son muy buenas a nivel nacional, aunque bueno, lógicamente en lo que es centro y oeste de Buenos Aires veíamos que hay algunas demoras por los anegamientos que sufren los campos ahí. Y bueno, contrariamente en lo que es zona núcleo, Entre Ríos y Córdoba, se viene avanzando la verdad que a muy buen ritmo. Maíz, prácticamente nada de avance esta semana, 36% de siembra a nivel nacional contra 35% la semana pasada. Se está esperando lo que serían las fechas más adecuadas para alargarse con las siembras tardías, entendemos que más a finales de noviembre y diciembre. Y bueno, mientras tanto, todo lo que está sembrado de maíz temprano presenta muy buenas condiciones. Estamos hablando de que casi un 80% de ese maíz presenta condiciones buenas, excelentes, así que consolidando estas muy buenas perspectivas de producción que venimos hablando y mencionando para lo que es maíz de primera. Y bueno, girasol siembra al 72% y sorgo, que recién arranca, 12% de siembra a nivel nacional. Bien. Pasando a lo que es cosecha de trigo, tenemos la verdad que datos muy alentadores, una cosecha que ya está en 12% a nivel país, por supuesto bastante avanzado en lo que es zona norte, no ANEA, centro norte de Santa Fe, Chaco, y la verdad que las perspectivas de rinde son muy, muy buenas en esta campaña. En los lugares donde ya se trilló, rinde claramente que están superando todas las expectativas iniciales y en algunos casos se habla de que serían los máximos históricos para algunas regiones puntuales. En zona núcleo, por ejemplo, se están esperando rindes promedio de 50 quintales, cuando el promedio histórico es de 30 para la zona. Sudeste de Buenos Aires también se espera que los 50 quintales sean más que promedio, sean pisos de rindes. Y bueno, varios clientes también nos confirman de primera mano un poco esta situación. Así que una campaña que yo creo que va a quedar para la historia en lo que refiere a rindes y volumen de trigo, ¿sí? Bien, buenísimo el repaso, Juan. Bueno, en materia, como para completar un poquito, en materia de precios locales, poco movimiento en la semana. Vimos sí alguna mejoría, sobre todo para algo que fue soja mayo, a lo mejor un poquito, pero bueno, la verdad que poca repercusión en el plano local en materia de cotizaciones. Y bueno, si querés, Juan, podemos repasar, sí, algunos acontecimientos importantes, creo, en los mercados financieros en A la ver, semana. Eh, bueno, ¿no? Por empezar, seguimos como en esta situación y con este clima, podríamos decir, positivo, ¿no? Postelectoral, que nos dejaron las elecciones con mercados, bueno, que tendieron a volver a ganar algo de confianza, ¿no? A afianzarse. De nuevo volvió, bueno, la demanda por instrumentos de pesos, pasó un poco esta ansiedad por la cobertura dólar, ¿no? Que tanto se había, digamos, en alguna medida disparado previo a las elecciones, ante un escenario, ¿no? Obviamente que era bastante incierto. Y bueno, con todo esto cerramos otra semana de un dólar que podríamos decir relativamente tranquilo, a mi entender. Un riesgo país que también se mantuvo en torno, llegó a ubicarse en torno a 600 puntos y algo. Creo que es una buena noticia. Seguramente el gobierno va a intentar consolidar todo lo que pueda en materia de política fiscal y monetaria para intentar continuar apuntalando, ¿no? La baja del riesgo país en un contexto donde seguramente estará buscando financiamiento internacional. Quedan obviamente, ¿no? Algunas preguntas y algunos interrogantes por delante. Creo que otro de los grandes temas también de la semana, o por lo menos que seguimos viendo, es esta situación de eh, que también se fue consolidando luego de las elecciones, de baja de tasas en pesos en general, en todos los instrumentos y también para financiación. Eh, y me parece que también un dato relevante a destacar tiene que ver con esta última licitación que tuvo el gobierno esta semana, que se podría
calificar como, bueno, de exitosa, teniendo en cuenta los plazos de los instrumentos que fueron ofrecidos, ¿no? Con los vencimientos más cortos a partir de febrero. Bueno, lo que da cuenta justamente de cómo se empieza de nuevo, ¿no? A ampliar el horizonte de confianza en la gestión económica actual, ¿no? Así que me parece que tuvimos algunos datos interesantes, mercados que vuelven a mostrar algo de calma. Tuvimos quizás sobre el cierre de la semana alguna en materia de cotizaciones, en la bolsa, digamos, tuvimos algunas correcciones, pero venimos, ¿no? Obviamente, ¿no? De un rally realmente muy destacado. Así que me parece que no es nada para preocuparse. Y bueno, para lo que tiene que ver con instrumentos de renta fija, bonos, sobre todo bonos hard dólar, después de lo que fue la fuerte recuperación de la semana pasada. Me parece que bueno, ahí seguramente vamos a tener eh, o seguiremos viendo si el gobierno logra consolidar estas buenas perspectivas, algo de recuperación en precios y caída en tasas, pero bueno, ya seguramente va a ser un poco más acotado que obviamente lo que vimos luego de las elecciones, ¿no? Pero también buenas oportunidades allí. Así que bueno, Juan, me parece que Bien, podríamos decir que estamos el clima cambió en cierto punto en los mercados financieros y la percepción también. Así que bueno, esperemos que esto siga así. muy bien. Bueno, Juan, vamos a presentar al invitado de hoy. Es un analista muy experimentado, consultor de empresas y desarrollador de negocios enfocados en el agro. Es fundador del Faro Trading. Ya hemos tenido el placer de que nos haya acompañado en algún otro episodio. Bueno, y es un gran referente, ¿no? Para todos los que estamos en el mercado y seguimos los mercados. Hoy nos acompaña Pablo Adriani. ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Un Muy gusto de bien, muy estar bien. acá con Bien, ustedes bien, Pablo. nuevamente. Un placer conversar con vos. Bueno, gran momento, ¿no? Para charlar con un especialista, Juan, sobre todo lo que está pasando, ¿no? A nivel internacional y también en el plano local. Y bueno, si te parece, Pablo, para arrancar, estaría bueno meternos en soja, o focalizar en soja, y sobre todo en este marco y en este contexto de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, que ha sido bastante relevante para los mercados internacionales y tiene que ver con este acercamiento entre China y Estados Unidos, con distintas noticias y distintos trascendidos, la posibilidad de que efectivamente China empiece a comprar soja norteamericana, algunos acuerdos que se dicen que habrían cerrado algunas empresas, algunos compradores de China sobre productos agrícolas norteamericanos y demás. Queríamos que nos actualices un poco sobre esta situación, qué noticias tenés vos, qué se sabe y bueno, si es algo relevante o no. Estamos hablando, o se hablaba de unas 12 millones de toneladas de soja. Nosotros quizás veíamos que eso es una cifra importante que reactivaría un poco lo que es la demanda de China a Estados Unidos, pero quizás no es algo demasiado contundente en relación a lo que viene siendo históricamente. ¿Cómo podemos contextualizar todo esto? Bueno, primero hay que destacar como un paso muy positivo que la guerra de aranceles entre China y Estados Unidos está empezando a bajar la espuma, se están empezando a tomar acciones entre los dos países para destrabar el conflicto, para que no escale más. Eso es algo muy positivo. Después deberíamos analizar lo que sería el acuerdo en sí. El acuerdo en sí es un acuerdo que no está todavía muy claro. Lo que, lo que se ha, lo que se ha conocido es que China va a importar más soja de Estados Unidos, va a importar más sorgo, eh, posiblemente trigo. Pero en el caso específico de la soja, la única información que yo tengo concreta Ujú, es una venta de China, eh, una compra de China a Estados Unidos, perdón, ujú, de 180.000 toneladas de soja, que son tres barcos. ujú. Eh, Bastante pobre, el- digamos, por ahora el tema. Sí, sí. claro, Esos tres barcos que fueron más como una señal previo al encuentro ese del día jueves, ¿no? claro, y el tema es, esos tres barcos, ¿de dónde son? ¿De qué zona Ujú, Estados Unidos va a proveer esa soja? Y ahí tenemos que remontarnos a el momento en el cual
los farmers de soja de Estados Unidos le reclaman a Trump haber hecho un convenio con Argentina, una ayuda a Argentina, cuando Argentina después era el principal competidor para exportar soja a China. Entonces, los farmers que se quejaron de eso, en el análisis bastante fino, son los farmers de los estados del norte de Estados Unidos. Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Minnesota. Y esa zona de producción de soja en Estados Unidos no sale por el Mississippi, porque esa zona está muy lejos del comienzo del Mississippi, allá cerca del estado de Illinois. Esa soja va por tren hasta el estado de Washington, en el puerto de Seattle, que es el oeste de Estados Unidos, en un sistema portuario conocido como Pacific Northwest. Entonces, el reclamo de los farmers de soja de Estados Unidos no eran todos los productores de soja, porque el resto de los productores, el 90%, pueden exportar por el Mississippi. Entonces, eso es algo que muy poca gente lo sabe y que yo tengo que confirmar si esos 3 barcos son realmente barcos que se van a exportar por el Pacific Northwest. Con lo cual, fue más que nada una estrategia de los farmers americanos para que Trump pueda acceder más al mercado chino. Ahora bien, el volumen que se habla, como decís vos, entre 8 y 12 millones de toneladas, cuando históricamente China le llegó a comprar hasta 30 millones de toneladas a Estados Unidos de soja en la época de oro. eh, China ya había decidido dejar de comprar soja Ujú, americana en octubre del 2024, cuando Trump había decidido imponerle aranceles. Eh, Ese volumen que decía vos también, Ariel, es entre 8 y 12 millones de toneladas. ujú, Eh, yo, sinceramente, veo muy difícil que se cumpla de acá a enero, como dicen las fuentes, ujú. porque estamos en noviembre. Eso requiere toda una logística de fletes marítimos, nominaciones. Yo creo que, sin saber ni estar yo en el medio de los Ujú, tradings, veo difícil que se cumpla ese pronóstico tan optimista. Pero más allá de eso, hay que también reconocer que Chicago ya venía subiendo ujú, en las últimas semanas y mucho, había subido mucho y Argentina no había capturado esa suba. Eso es lo importante para destacar, es que Chicago había subido entre 20 y 25 dólares en 2 semanas y Argentina había subido nada más que 4 dólares. Esa suba justamente en Chicago, ya que mencionas ese tema que estuvimos viendo en las últimas semanas, ¿fue todo expectativa en torno a este posible acuerdo? ¿Fue más que nada, si bien no hay datos oficiales, pero bueno, relevamientos no oficiales daban mucha cuenta de mucho fondo especulativo comprando? ¿O hay algún otro factor también dando vuelta que un poco más, que podría perdurar un poco más en el mediano plazo y que haya llegado para quedarse o es algo muy coyuntural? ¿Cómo lo ves? Es un mix, es un mix. Yo creo que lo fundamental son las expectativas del mercado, Ujú, algún posicionamiento de los fondos, que lo hicieron con soja muy barata, y, y también la idea de que terminada la cosecha en Estados Unidos, ahora no tenemos informes de cosecha, porque por la falta de presupuesto, el gobierno americano, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, hace 2 o 3 semanas que no informa nada. ¿Sí? No informó ni el balance de oferta y demanda mundial, ni el avance de cosechas. Entonces, sí sabemos que estamos en plena cosecha de soja americana. Y lo que el mercado estaba marcando es que terminada la cosecha, el mercado iba a consolidar una tendencia alcista. O sea, a la suba que tuvo el mercado, llamémosle, de los futuros cortos de Chicago en las últimas 2 o 3 semanas, hay que agregarle la suba que ya tiene el mercado ujú. de noviembre del 25 a mayo-junio del 26. Es una suba de 10, 12 dólares. Habría que ver cómo cerró esta semana. La pregunta del millón es, ¿cuánto de esa suba puede ser capturada por la Argentina? Entonces, Argentina hoy está influenciada fundamentalmente en su microcosmos
Ventas por los márgenes de molienda de la soja. Y los márgenes de molienda para la soja disponible son negativos, ¿sí? Y ninguna aceitera va a querer pagar más la soja para perder más plata. Esto para la cosecha vieja, ¿no? Disponible. Para la cosecha nueva, los márgenes de molienda son $6 negativo, que no es un gran margen negativo, porque si uno analiza que hay empresas que tienen una capacidad de molienda de 20.000 toneladas por día, otras 15.000, 8.000, 5.000 por día, no hay ninguna duda que la empresa que tiene una capacidad de molienda de 20.000 toneladas por día va a tener una dilución de los costos fijos y va a tener márgenes de molienda que tal vez sean positivos. Ujú. Y aquella empresa que muele 3.000 toneladas por día, es muy probable que tenga márgenes mucho más negativos que los $6. Entonces, eso te da un variopinto de oportunidades de compras y de precios, ¿sí? Que es imposible de definir o de plasmar en un Excel. Ujú. Mientras tanto, el mensaje, ¿cuál es? La soja disponible, fíjate que vale $332. En noviembre 336, en diciembre 336, en enero 335. O sea, de acá a enero la soja no se modifica. Es un mercado congelado, que esto es muy Ujú. difícil de ver lo que se está dando. Y esto es el síntoma de que la industria no quiere pagar más por la Ujú. soja. Y después caemos en la soja nueva para abril a $317. O sea, 317 contra 336 son $20, ¿sí? $19 de baja. Ujú. Entonces, ahí tenemos una visión de los productores argentinos que están dispuestos a perder estos $20, Ujú. ¿sí? Ante la expectativa que el gobierno aplique otro plan soja Ujú. o plan de reducción de las retenciones en forma temporal. Sí. Y eso es muy difícil de predecir. Pero el mercado te está marcando que la soja de acá a la cosecha nueva baja casi $20. Entonces, quien tenga soja disponible, ¿sí? Corre el riesgo de perder $20. Ahora, sí, Bien. si el gobierno de Milei aplica un plan retenciones cero por un mes, no lo sé. No lo Ujú. sé, pero uno no puede especular con ese tipo de hipótesis, ¿no? Claro, a nosotros no, hablando con algunos productores y algunas personas más vinculadas a la parte comercial, es como que, bueno, algunos plantean esta hipótesis, ¿no? De precios que a lo mejor podían llegar a mejorar de acá hacia adelante, pero cuando uno pone todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Los factores, y es un poco lo que veníamos analizando con Juan en las últimas semanas, y bueno, y poniendo también todo esto que nos comentabas vos, y sobre todo, ¿no? El impacto que puede o no, que seguramente no va a ser demasiado contundente, tener este acuerdo entre China y Estados Unidos, y la posibilidad de que bajen o no las retenciones, que también, como planteas vos, Pablo, es una moneda que está en el aire y que puede no darse tranquilamente, ¿no? En este contexto, eh, pareciera ser como bastante eh, poco probable, ¿no? Ver un mercado demasiado firme de soja hacia adelante, que tenga un recorrido alcista demasiado marcado, ¿no? Salvo que, no sé, medie una baja de retenciones o algo así, ¿no? Mientras que lo que sí tenemos concreto es esta cuestión, ¿no? Que destacabas vos, que hoy tenemos unos valores y en la campaña próxima tenemos eh, menos de $20, ¿no? Respecto a lo que estamos viendo hoy. Exacto, $19. Pero bueno, ahí hay que ver el productor hasta cuánto quiere arriesgar, ¿no? Ujú. Por lo pronto quedan cerca de, calculo que quedarán 7, 8 millones de toneladas de soja en manos de productores de la cosecha vieja. Ujú. Estos son 3.200 millones de dólares para los Ujú. números redondos. Que por otro lado, un tema que no es menor, el ingreso de divisas de octubre Ujú. de 1.100 millones de dólares contra el ingreso de divisas de septiembre de 7.000 millones de dólares. Obviamente el septiembre influenciado por retenciones cero y las 19 millones de toneladas que registraron los importadores, en donde el 90% de esos registros fueron poroto de soja, harina de soja y aceite de soja. Con lo cual, me preocupa el ingreso de divisas de octubre, que se fue, obviamente. Yo estaba estimando un ingreso de divisas muy bajo, pero ahora hay que ver el ingreso de divisas de noviembre.
y de diciembre, que no tiene el trigo la suficiente fuerza como para levantar mucho el ingreso de divisas. Y yo creo que ahí el gobierno va a tener que tomar alguna acción, no sé cuál, porque si octubre vino con 1.000 millones y noviembre cae a 700 millones de dólares, ¿sí? La hipótesis más optimista es que repita los 1.100 millones de dólares, pero yo dudo, pero bueno, habría que ver cuánta soja venden los productores disponibles y cuánto de eso se traslada al ingreso de divisas. Es un tema pendiente para seguir mes a mes. Mirando de cerca. Bien. Bueno, bastante claro todo, ¿no? El panorama para las ojos, por lo menos unas cuantas ideas para reflexionar. Pasando a maíz, Pablo, en el plano internacional, bueno, estaríamos, ¿no? Porque como decías vos, no tenemos números de lo que está pasando oficialmente en Estados Unidos, pero estaríamos cerrando o Estados Unidos no estaría cerrando un campañón de maíz que seguramente, bueno, en algún punto debería, ¿no?, estar condicionando un poco la trayectoria de los precios. ¿Podemos divisar algún elemento o poner sobre la mesa algún elemento que nos haga pensar que le pueda llegar a dar un poco de firmeza al maíz? ¿O te imaginas realmente un mercado muy condicionado por la oferta a nivel mundial, sobre todo por lo que puede ser el desenlace de la campaña norteamericana? Bueno, ahí hay que ver si el Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirma los 420 millones de toneladas que pronosticaba en el mes de agosto. Ujú, Sin lugar a duda que la cosecha fue aumentando, las estimaciones, pero en el caso específico del maíz, hay un factor local muy importante que está teniendo impacto en el maíz disponible y en el maíz futuro, que es el siguiente. Los exportadores, de acuerdo a la declaración jurada de ventas, ujú, que son cerca de 22 millones de toneladas, ujú, de un saldo exportable de 33, ujú, ¿sí? Y la exportación, vamos a ver por qué, no quiere aumentar su declaración, sus ventas. Ventas contra compras, los exportadores necesitarían comprar 2,5 millones de toneladas de maíz. Esos 2,5 millones de toneladas de maíz para comprar en el mercado doméstico, o sea, el mercado ujú, de originación de las exportadoras, eh, requieren de 2 o 3 meses para cubrirse, que es una eternidad. Pero por otro lado, y este es el cisne negro, la misma posición de los exportadores está mostrando que quedan por fijar precio de ujú, mercadería que entregaron los productores por 3,9 millones de toneladas. Quiere decir ujú, que con el volumen de fijación de maíz que tiene la exportación, que lo tienen que decidir los productores cuando fijan y en qué ujú, condiciones lo hicieron, ya prácticamente estaría cubierto esa posición short o corta ujú, que tienen los exportadores. Esa es la principal variable que está impactando en el mercado de hoy. No veo en el corto plazo un maíz firme en la Argentina. Sí lo veo sostenido, ujú, porque el hecho de que la exportación no quiera registrar más de 22 millones de toneladas está hablando que tiene una gran cautela por poder originar ese maíz, ujú, que hoy tiene alternativas de consumo doméstico muy variadas, como pueden ser los feedlot, las avícolas, las producciones porcinas, las plantas de etanol. Entonces, mientras tanto, el mercado está consolidando un 185 para diciembre, para redondear, ujú, y un 179,50, redondeemos 180 para cosecha nueva. ujú, O sea que tengo una caída entre el disponible y la cosecha nueva de 5 o 6 dólares. ujú, No es una gran caída. El mercado viene resistiendo a la suba y también resiste un poco a la baja. Parece ser que este va a ser el precio de el maíz, y la pregunta del millón: si la exportación no declara más maíz viejo, es posible que haya un residual de maíz en manos de productores que pase la cosecha nueva, que dicho sea de paso, las estimaciones de organismos como la Bolsa de Comercio de Rosario, de la Bolsa de Buenos Aires, están marcando una cosecha de 60 millones de toneladas, que sería un récord histórico para Argentina. Bueno, eso hay que ver si se confirma o no, porque hay ya algunos pronósticos climáticos de que puede haber algún efecto niña, algún foco de sequía en algún momento del verano, y bueno, eso va a quedar abierto al factor climático.
Bien, me quedé pensando un poco en estos números y ese enfoque bastante interesante que propusiste, ¿no? Sobre lo que resta fijar y la cuestión de cómo está parada la exportación. Y analizando un poco los números vinculados al ritmo comercial del productor, según los datos oficiales, por lo menos, dejando de lado lo que está fijar o no, contemplando lo que aún no se ha comercializado. A nosotros más o menos la cuenta nos da, tomando los datos oficiales, 18 millones de toneladas de maíz de las 49, 50 que se produjeron, que todavía estarían eh, en manos del productor. No sé si más o menos vos tenés un dato similar o no, y si te parece que esto puede ser a lo mejor un poco problemático para los precios, o a lo mejor este diferencial que no es tan significativo como lo marcabas vos entre la campaña actual y la nueva, tiene que ver con que venimos con un excedente bastante importante de mercadería sin vender o no lo ves así. Bueno, esos 18 millones de toneladas sin vender Ujú, es lo que te arroja el Excel. ujú, Yo concuerdo con eso, pero de esos 18 millones hay 10 millones que podrían ir a la exportación y que no están yendo porque la ujú. exportación no quiere vender más. Entonces, Bien. eso es una espada bajista para el maíz. Por eso yo te decía que si la exportación no vende más maíz de la cosecha vieja, porque tiene temor a que va a poder originarlo bien, Ajá. ese maíz va a pasar a la cosecha nueva. Entonces, ese es un poco la espada bajista que tiene el maíz Ujú. de acá a la cosecha. Y Bien. bueno, habría que ver, el productor está vendiendo muy poco maíz Ujú, y sigue vendiendo mucha soja en el disponible. Entonces, hay demanda de maíz para fin de año, todos sabemos que aumenta y eso posiblemente reactive un poquito los mercados disponibles, ujú. pero la impronta es una impronta con alto riesgo de baja, ¿sí? Bien. Bien. Si nosotros. Sí. Coincido un poco en el análisis este general de que queda muchísimo maíz por vender y cuando uno mira lo que sería el programa de embarque de la exportación es verdad que está poco cargado, digamos, de diciembre en adelante y esa es un poco la amenaza bajista y también después cuando uno piensa, bueno, entonces los precios o el mercado podría estar condicionado, estable o a la baja, y pensar en también después cuál sería ese límite a la baja, y ahí me imagino en la intención de venta del productor, ¿no? Y en qué precio ya dejaría de vender o tendería a retener ese maíz y pensándolo también en sus márgenes, ¿no? Y también mencionabas, Pablo, antes, bueno, precio de la soja mayo 3,17, este maíz abril 180. ¿Cómo ves en ese sentido los márgenes al productor o esa ecuación ingresos-costos y lo que lo puede hacer disparar intenciones de venta o al contrario, ¿no? Un poco detener el farmer selling, digamos, de campaña nueva principalmente. Sí, sí. Bueno, yo no soy especialista en análisis de margen bruto, así que no te puedo decir qué cultivo es más rentable o no. Pero eso depende de cada zona, ¿sí? O sea, entonces, lo Sí, sí, el concreto, escenario de margen es muy particular, ¿no? Para cada productor. sí, viste, zona núcleo, tenés un escenario, muy buenos márgenes para maíz, por eso aumentó el área de maíz en más de 1 millón de hectáreas en Ujú, Argentina, ¿sí? Fundamentalmente por el tema del margen y por el tema de que el maíz, no nos olvidemos, este año, en el mes de enero, eh, el foco de sequía que hubo en el país y en la pampa húmeda en el mes de enero afectó más a la soja que el maíz. ujú. El maíz tuvo una ventana que le escapó, ya sea porque se sembró temprano, el maíz temprano floreció en diciembre, o porque el maíz tardío floreció en febrero o marzo. Eso le dio al mercado una seguridad de cosecha que no tuvo la soja, que perdió como 7, 8 millones de toneladas por la sequía. Entonces, hay muchas alternativas de costos y márgenes brutos, y eso lo dejo Sí, en manos de depende especialistas en la mucho, materia. depende mucho de cada zona y de cada campo. Bueno, Claro, pero sí, en concreto que el productor eligió sembrar 1 millón de hectáreas más de maíz, sí, y, sí, 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 ese sí. es el principal indicador, o sea Ujú, que sí, sí. o tuvo seguridad de cosecha o seguridad de cosecha con buenos márgenes. Ujú, Entonces, Claro, sí, aparte sí, el sí. maíz es más versátil, el maíz es más versátil porque aquel productor que siembra maíz a 700 kilómetros de puerto, no lo siembra para vender a la exportación,
Ujú, lo siembra para vender localmente, o a un feedlot, o a una avícola, o a una producción porcina. Entonces, en cambio, la soja tiene el embudo que es la demanda de las aceiteras, ujú. que son las que lideran un poco el precio de los futuros de la soja, el disponible, ¿no? Como veníamos diciendo antes. Bueno, tomando en cuenta este repaso que hacíamos, Pablo, entonces, bueno, luz amarilla y cuidado para el maíz, porque realmente, bueno, queda mucho por comercializar y se viene un campañón por delante, ¿no? Exacto. Y para pasar y cerrar un poco con los cultivos, trigo, a nivel internacional, bueno, por lo menos los indicadores que vemos nosotros de precios FOB en principales orígenes, bastante poco movimiento, lateralizando principalmente, salvo en Chicago que vimos en las últimas jornadas, sobre todo, quizás sí un poco más de movimiento, un poco más de suba, después, bueno, volvieron a caer los precios, se había entusiasmado un poco, después cayó. Se hablaba de la posibilidad de algunas compras de China post acuerdo o de que Rusia también vuelve a poner sobre la mesa el fantasma que pone siempre, ¿no? De estas cuotas de exportación. ¿Qué factores ves relevantes que puedan estar afectando, ¿no? al mercado, a los mercados internacionales de trigo? Y si los ves más bien con que están predominando factores más bien de carácter alcista o bajista, o dónde tenemos que poner el ojo. Porque se viene, bueno, obviamente, en una inminente cosecha ya en marcha acá, bueno, y muchos productores queriendo ver qué hacen con ese trigo. En el trigo hay un tema que es muy interesante, que es el precio FOB-Golfo Ujú, del trigo duro americano, el Hard Red Winter, ujú, versus el trigo blando americano, el Soft Red Winter. Históricamente, el trigo duro eh, cotiza entre 10 y $15 más caro que el trigo blando. En esta campaña estoy viendo que por problemas de calidad del trigo duro, esa prima de 10 $15 bajó a 4 o $5. Entonces esto quiere decir que Estados Unidos no tiene un trigo de calidad para competir en el mundo. Y en ese sentido, la Argentina, que es productora de trigo duro, ¿sí? Tiene una oportunidad para ganar mercados con trigo de mayor calidad que el americano. Pero también se está dando un caso que eh, va contra esto, que es el bajo precio que tiene el trigo argentino con respecto al americano FOB contra FOB. Estamos con un trigo $20 abajo. ujú, No tendría lógica ese descuento, a menos de considerar que hay una cosecha que se estima que puede estar entre 22 y 24 millones de toneladas, una ujú, cosecha récord en la Argentina. Entonces, el mercado de trigo tiene una singularidad que lo tenés que ver en el cierre del mercado de futuros, en el ujú, A3 o ex-Rofex, en donde esta semana eh, hubo unas caídas en el trigo de $2 por tonelada, ¿sí? En todas las posiciones, pero fíjate vos qué interesante, 183 el disponible ujú, dólares, 181 en noviembre, ujú, salta a 184 en diciembre, ujú, salta a 187 enero, o sea que en plena cosecha de trigo el mercado sube. ujú, Apunta a 191 en marzo y 198 en julio. Llegó a estar a ujú, casi 200 en julio. O sea, el mercado de trigo te está diciendo que tiene una escalera alcista en el ujú, mismo momento que está cosechándose el trigo. ujú. Sí, sí. Bueno, eso es un indicador que te dice, no vendas trigo, o mejor dicho, yo no le puedo decir al productor no venda trigo Ujú, porque el productor me dice, yo tengo que vender para pagar la cosecha, el ujú, flete. Digo, perfecto, cubrí los canjes bien, vendé lo mínimo posible, ujú, porque el trigo tiene un potencial de suba mucho mayor que el que estamos viendo en el mercado de futuros. ujú, Entonces, el impacto del trigo ruso también es importante, hay que ver cómo cuantifican, eh, pero el trigo ruso viene muy bien de volumen y calidad, no así el trigo australiano, que viene con problemas, porque hubo problemas con las siembras, que es otro de los trigos que compite con el argentino. Entonces, yo te diría que en el caso del trigo, esta escalera alcista te está marcando que el trigo va a tener demanda a futuro y que creo que todavía no hemos visto lo mejor de los precios en trigo.
Bien, bien. Buena reflexión. Entonces, bueno, poner más bien el foco al momento de quien tiene, ¿no? que realizar ventas y demás, empezar a ver qué hace más bien con el maíz sobre todo, bueno, con la soja también y bueno, en todo caso, eh, apuntar a ver cómo se termina de desenvolver este panorama en el mercado del trigo. Así es. Pero yo creo que hay buenas posibilidades para que el trigo suba mucho más. Bien. Pablo, para cerrar una última reflexión muy breve, así no te robamos más tiempo, ¿cómo te imaginas este segundo round del gobierno de Milei después de lo que fue la victoria reciente que tuvo en las elecciones legislativas y sobre todo en materia de lo que es su vínculo con el agro, ¿no? Eh, ¿qué visualizas? Antes del 26 de octubre, Ujú, eh, el mercado tenía una gran incertidumbre política, económica y cambiaria. Con el resultado de las elecciones, desaparece la incertidumbre política y económica y nos queda todavía la incertidumbre cambiaria. ujú, ¿Por qué digo incertidumbre cambiaria? Porque acá tenés dos grandes jugadores en el mundo, que uno es Scott Bessel, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que está de acuerdo con el sistema actual de las bandas y que ya hemos visto todos que toda la movida que hizo Scott Bessel le generó un ingreso de casi 200 millones de dólares, una ganancia a la posición de haber comprado pesos, ¿sí? Haber jugado a favor del peso y contra el dólar, le salió muy bien, hizo un carry trade internacional. Y el otro es el Fondo Monetario Internacional, que quiere que se libere el tipo de cambio y haya flotación. ujú, Bueno, eso está todavía pendiente como política cambiaria del gobierno. Con respecto a la relación del gobierno con el sector, creo que el gobierno ya fue bastante claro cuando dijo que está en desacuerdo con las retenciones, pero mientras tanto las mantiene. Eh, y si bien las mantiene, la política de retención cero que aplicó el gobierno tuvo un costo fiscal para el gobierno de 1.500 millones de dólares menos. O sea que tuvo que sacrificar 1.500 millones de dólares de ingresos para lograr un ingreso de divisa de 7.000 millones de dólares. Eso es una situación inédita que se dio en Argentina, en la historia, y y difícil de predecir en qué momento el gobierno de Milei va a dar alguna señal con respecto a las retenciones. Hay una situación muy, pero muy interesante. Te lo voy a poner como un ejemplo práctico y real de mercado. El aceite de girasol tiene una retención del 4%. El aceite de soja tiene una retención del 24,5%. ujú, En los últimos 4 años, Argentina logró posicionarse como el tercer exportador mundial de aceite de girasol después de Rusia y Ucrania. Y en el caso de soja mantiene una producción de 50 millones de toneladas hace 10 años, entre ujú, 45 y 50. Entonces, el día que el gobierno vea que hace mucho daño al país castigar tanto un cultivo que ya produjo una caída de 4 millones de hectáreas ujú. entre el NEA y NOA, que fueron a la chía, al mijo, al poroto, al garbanzo y a otros cultivos alternativos, eh, creo que el mejor remedio para todo esto es retención en cero para todos los cultivos y vas a tener una Argentina que en 2 o 3 años te produce 200 millones de toneladas. Y otro tema, la matriz exportadora de Argentina de acá a unos años va a dejar de tener al sector agropecuario como la principal fuente de divisas. Ahí vas a tener la minería, el litio, el gas, los combustibles, las Ujú. tierras raras y todo lo que quieras vos llamarle, que van a ser los principales generadores de divisas del país. De acá a 4 o 5 años todavía, ¿no? Pero hay que ir viendo el futuro también. ¿Te imaginas que si eso pasa puede ser algo favorable porque le va a quitar la presión de darlo todo al sector agro o va a quedar más bien relegado y bueno, con las regulaciones encima y así como en un segundo plano, ¿cómo te Yo, imaginas que, yo que podría llegar a impactar eso? creo que va a ser favorable. Favorable porque el gobierno va a tener tanto ingreso que creo que va a decidir de una vez por todas en eliminar las retenciones Esperemos que así a sea. todas las agronegocios, ¿no?
Esperemos que sea así. Bueno, Pablo, la verdad es que te súper agradecemos por tu tiempo y por acompañarnos en esta nueva ocasión. Y bueno, siempre es un placer escucharte y leerte por todos los medios y bueno, y obviamente que tenerte acá también. Así que bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y te dejamos un abrazo muy grande. Gracias por todo, ¿eh? Bueno, Juan, Pablo, se nos muchísimas fue. gracias. Buen fin de. Bueno, Juan, y así se nos iba otro episodio de Diario y Mercados. Así es, Dari. La verdad que un episodio muy interesante. Así que bueno, nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Saludos a todos y gracias por acompañarnos. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.